Desde donde se encuentren en este nuestro querido México, les doy la más cordial bienvenida a su canal de Frente y Claro, donde analizamos la realidad del México de hoy, compartiendo la primera parte del tema López y la 4T, un año de ocurrencias, caprichos, regulaciones, autoritarismo, imposiciones y negocios de familia. Por ello pregunto, ¿ese es su cambio prometido? López y su cacareada 4T cumplen su primer año, en el que solamente han destacado ocurrencias, caprichos, regulaciones, autoritarismo, imposiciones y negocios de familia. A continuación presentamos la primera parte de un resumen de declaraciones, acciones, propuestas, regulaciones y hechos acontecidos que realizamos, tratando de que con ello se muestre y demuestre la realidad de cómo ha llevado su administración. Iniciamos a partir del 1 de diciembre del 2018, donde López Obrador afirmó: no les voy a fallar a México, acabaré con la corrupción y la impunidad que impiden el desarrollo de México. Recibo un país en quiebra. López también afirmó: tengo las riendas del poder en las manos, así como que inició el gobierno sin problemas. López es un iluminado, afirma Porfirio Muñoz Ledo. Asesinan a 15 personas en el primer día de gobierno de López. Emboscada en Jalisco dejó 6 policías muertos. López afirma que los delitos van a la baja en su primera semana de gobierno. 254 personas asesinadas en 24 estados en solamente una semana. Presenta López iniciativa para desaparecer la reforma educativa. Inicia la SEP labores en Puebla por la descentralización. Marchan contra autoritarismo y consultas de López. Morelia sufre cuarto día de desabasto de gasolina. Venta de avión presidencial representará pérdidas de hasta 137 millones de dólares. Protestas por modificaciones a los artículos constitucionales 75 y 127. Impuesta por López para que nadie gane más que el presidente. Inician en el Poder Judicial defensa de salarios, lluvia de amparos y quejas por sueldos menores al del presidente. López negocia acuerdo para recibir a médicos cubanos que dejan Brasil. Cierran el albergue de inmigrantes en Tijuana por insalubridad. López asume el control de la caravana de migrantes en Tijuana. Crearán comisión de la verdad en caso Ayotzinapa. Aguinaldo de diputados será sin impuestos, lo pagará la Cámara. 131 mil millones de pesos de pérdidas de todas las afores por la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Pérdidas al erario público por 160 mil millones de pesos por la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco y de 20 mil millones de pesos en el Producto Interno Bruto. López recibió 314 mil pesos de gratificación y aguinaldo en su primer mes como presidente. Presupuesto federal para el 2019 incluye 416 millones de pesos para el avión presidencial. López pide se le autorice adquirir 730.500 millones de pesos de deuda en el 2019. Ya en enero, pérdidas por 25 mil millones de pesos por la falta de combustible genera esa decisión. Pérdidas por 14 mil millones de pesos, 1,000 millones de pesos diarios por el bloqueo de las vías férreas por maestros disidentes de la CENTE en Michoacán, paralizando a industrias y comercios del centro del país. Derivado de la desaceleración económica que inició en diciembre de 2018, calificadoras internacionales disminuyen la proyección de crecimiento de México entre el 1.6% al 2.1%. 114 muertos y 33 personas quemadas de gravedad por el huachicoleo. El ejército tiene la orden de López de dejar a la gente buena seguir robando combustibles de las fugas. Se pierden 2.740 millones de pesos por no usar el avión presidencial en su afán de venderlo. 420 millones de pesos por el primer mes de tener los 24 buques varados de puertos mexicanos, 700 mil dólares diarios porque no pueden descargar los combustibles al no usarse los ductos por decisión de López. Fracasa reunión del director de Pemex
con los inversionistas de Nueva York. 1.840 millones de pesos gastan en comprar 571 pipas para distribuir el combustible. Aprueban diputados de Morena asignar directamente, sin licitación, la construcción de la refinería en Tabaco de Dos Bocas. Autorizan contratos para la perforación de pozos por invitación restringidas. Por órdenes de López, suspenden 60,000 millones de pesos de inversiones en energías limpias por cancelación de subastas. Construirán el Tren Maya sin licitación, sin factibilidad técnica ni financiera y sin contar con estudios de impacto ambiental. Impiden diputados de Morena rendición de cuentas del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, por mal manejo del programa Bienestar de Corazón a Corazón. Voluntarios de López sí cobran por levantar el censo de bienestar. Matan a 20 personas en Guanajuato en un solo día. López pide ayuda a las mamás para combatir la inseguridad. Los voy a acusar con sus mamás. Aeropuerto de Santa Lucía será para vuelos internacionales y el aeropuerto de la Ciudad de México para nacionales. Así lo informó el secretario de Turismo. Afirma el secretario de Comunicaciones y Transportes que aeropuertos de Santa Lucía, Toluca y Ciudad de México serán para vuelos internacionales. Reconoce el secretario de Turismo confusión en que aeropuertos serán para vuelos nacionales y cuáles para vuelos internacionales. El diputado Sergio Mayer presenta iniciativa para reformar la ley de las entidades paraestatales en materia de no discriminación en razón de nacionalidad. Sectur elimina el Consejo de Promoción Turística de México. Los recursos serán para el Tren Maya. López decide que no haya estímulos fiscales de apoyo para gasolinas Magna y Premium. Desaparece el Instituto Nacional del Emprendedor. Rechazan diputados de Morena transparentar recompra de bonos de Aeropuerto de Texcoco. López afirma que no habrá más compromisos para evitar quedar como mentiroso. Aumentaron 50% las perforaciones por huachicoleo en zonas donde se implementaron apoyos para su disminución. Ya para febrero del 2019, con 2.853 homicidios dolosos, el mes de febrero siendo el mes más violento de la historia reciente, rompiendo el récord que ya había de enero del 2019. El sexto periodista asesinado en menos de 4 meses de este nuevo gobierno aconteció. Pemex ha adjudicado cerca de 2.300 millones de dólares en contratos por licitación restringida. Sigue el tema de la licitación restringida de Dos Bocas, donde todas las empresas han estado involucradas en casos de corrupción a nivel internacional. El presupuesto del Tren Maya podría dispararse hasta 10 veces del original. No hay estudios de impacto ambiental ni consultas a pueblos indígenas apegadas al convenio 169 de la OIT. Disminuye el turismo en México y cae al 7º lugar del rating mundial. 60% de los programas sociales no tienen reglas de operación. Puede darse el dinero como quieran y a quien quieran y cuando quieran. Grupos evangélicos de extrema derecha están a nada de conseguir espacios oficiales en los medios de comunicación abiertos. La CFE cerró la compra de más de 360,000 toneladas de carbón a empresas encabezadas por un senador de Morena, que también es presidente de la Comisión de Energía. Reunión en lo oscurito entre el presidente con Jared Kushner, yerno de Trump, en la casa de Bernardo Gómez, vicepresidente ejecutivo del Grupo Televisa. Esposa de Riobó, es electa ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propuesta de López. En 3 años habrá autosuficiencia de gasolinas y bajará su precio, lo afirmó López. El senador de Morena, Félix Salgado, amenaza con solicitar destitución de magistrados de la Corte y desaparecer poderes en los estados que no acepten ajustarse a la austeridad de López. López afirma, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Integran a la Profeco a exalcalde de Cuernavaca señalado de endeudar en su municipio por más de 1.500 millones de pesos.
Por el Plan de Desarrollo, México destinará 30,000 millones de dólares a Centroamérica, así lo informó Marcelo Ebrard. López llama a la reconciliación y al combate a la corrupción. Reserva informar de su patrimonio la nueva secretaria de la Función Pública. La Sedena informa que se alistan las Fuerzas Armadas para atender delitos del fuero común. Aprueba Morena con su mayoría ley que permite a Paco Ignacio Taibo II ser director del Fondo de Cultura Económica. Desaparece Esteban Moctezuma al Instituto para la Revalorización del Magisterio. López afirma que solo Trump gana más que los ministros de la Suprema Corte. Encabeza López ritual para pedir permiso a la Madre Tierra por la obra del Tren Maya. Ana Gabriela Guevara, titular de la CODEME, afirma que la Fórmula 1 regresa a México gracias a la corrupción y a los sobornos. Diputados y senadores de Morena asisten a reunión en Palacio Nacional con López y utilizan el Zócalo como estacionamiento. Recorte de presupuesto en el 2019 a 10 secretarías para darlo a programas sociales, así lo anunció López. Olga Sánchez Cordero tomará su salario como secretaria de Gobernación, pero mantendrá su pensión de más de 200,000 pesos mensuales como exmagistrada. López afirma que él no puede renunciar a su sueldo porque no es rico. Admite López error en iniciativa que tira la reforma educativa. Echan a la calle a empleados de la Secretaría de Economía que laboraban en la Coordinación General de Delegaciones Federales bajo amenaza de que si demandan no volverán a trabajar en la Administración Federal. López anuncia que desaparecerá el Seguro Popular por otro nuevo y en 3 años garantiza atención médica gratuita y de calidad para todos. Empresas deben reducir salarios, afirmó la secretaria de la Función Pública. Despiden a la 4ª parte del personal de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. Después de las innumerables críticas, niega la secretaria de la Función Pública haber declarado que las empresas bajen sus salarios, afirmando que fue una fake news. La UNAM, la UAM, el Instituto Politécnico Nacional y CONACYT recibirán menos presupuesto en 2019 por darle presupuesto a las 100 universidades que creará López. Niega López recorte a la UNAM, afirma se hará más con menos. Miles de estudiantes bloquean Bucareli, piden más becas de prepa a López. Gobierno pide 53% más para publicidad, así lo informó la revista Forbes. Se cometió un error sobre el presupuesto para las universidades y se va a reparar, así lo afirmó López. Financiarán la Guardia Nacional con venta de departamentos en Santa Fe, informó la Sedena. La CFE gastará más en plantas de carbón que en centrales renovables. Soy Carlos Águila Franco, agradeciéndole su atención a este primer resumen del primer año de López y su 4T, que continuará analizándolo en el siguiente video. Deseándoles que tengan una excelente semana.